¿Sabes qué es la comunicación? El día de hoy estaremos preguntando a la gente si sabe qué es comunicación. Oye, ¿tú sabes qué es comunicación? No. Bruta. La gente no sabe qué es comunicación. Como nadie supo, hoy les diremos qué es la comunicación. La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más personas. Es cuando transferimos un tipo de información y nos dan un mensaje, es decir, cuando interactuamos dando un símbolo o un significado a algo. La comunicación está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, está en constante dinamismo y alteración. Aunque tiene un proceso específico, no se dice cómo se ejecuta la comunicación. Simplemente es un intercambio de ideas, acontecimientos o hechos que se da al transcurrir el tiempo. Contempla un intercambio de ideas. Se ven reflejados la lengua, el lenguaje y el habla. El lenguaje es la forma en que transmitimos el comunicado. La lengua es como un tipo de idioma, es en qué forma lo decimos. Y el habla es algo individual que transmitimos nosotros mismos. La comunicación tiene diferentes modelos. El principal es emisor, receptor, mensaje, canal y código. El emisor es aquel que transmite sus ideas. El mensaje es lo que se quiere decir. El receptor es el que le da un significado a esas ideas. El canal es el medio por el cual se transmite. Y el código es la forma en que se lleva el mensaje, es decir, un idioma, un código o una fuente específica. Podría ser código Morse. En algunas compañías mantienen un modelo más sofisticado, donde vemos la decodificación, la codificación, el ruido y el feedback. La codificación es transmitir el código. La decodificación es recibir ese código, es decir, el mensaje compuesto de la organización. El ruido es el chisme o cosas que no nos sirven dentro de la comunicación. Y el feedback es la retroalimentación, es decir, esta comunicación siempre debe retroalimentarse. Hola. Me dañaron mis audífonos. ¿Tú eres el que vende información? Claro, señorita. Tengo clasificación de la comunicación. Bueno, aquí tenemos intrapersonal, interpersonal, grupal, pública, masiva, medio, verbal, no verbal, electrónica, mensaje, pública, privada, culta, estándar, coloquial, popular, contexto. Y pues yo lo que le puedo decir es que es una comunicación, es un proceso necesario para una correcta interacción entre individuos en diferentes contextos. Esto es fundamental y pues comunicar ya puede ser de forma verbal o escrita. Ahí hablaremos de técnicas de comunicación verbal y escrita. Gracias. Bueno, ahora hablaremos de técnicas de comunicación oral y escrita. ¿Qué son técnicas de comunicación? Las técnicas de comunicación es la forma en que se establece cómo se va a llevar a cabo la comunicación, teniendo una serie de procesos o conceptos para que ésta se oriente de la mejor forma posible. En este video abordaremos dos técnicas, comunicación verbal y comunicación escrita, enfocado a las empresas. Bueno, ahora Cami, cuéntanos cuáles son los pasos o técnicas para tener una comunicación oral eficiente. Bueno, Lady, respondiéndote a tu pregunta, los pasos que tiene la comunicación oral. El primero es establecer un objetivo, o sea, la finalidad que tengo yo para transmitir una información a cierta audiencia. O sea, el segundo paso, que es conocer a mi audiencia. O sea, cómo debería yo manejar mi lenguaje a cierta audiencia, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, o si es de manera técnica. Como tercer paso está la metodología, que es el método o la forma que tengo yo para comunicar o, bueno, transmitir la información a ciertas personas. El cuarto paso, que es la utilización de medios, que trata de qué recursos tengo para que mi información, lo que voy a transmitir, sea conciso para las demás personas. Bueno, la quinta es la presentación del mensaje, o sea, cómo yo estructuro mi información o el tema que le voy a dar a conocer a mi audiencia. Como sexto está la interacción, o sea,
cómo yo voy a interactuar con mi audiencia para verificar si están entendiendo o no mi tema o la información que pues estoy dando a conocer. Paso final está la conclusión, que la conclusión se refiere a cómo hacer como una reflexión de qué temas me hizo falta abordar o si mi tema se entendió de una manera en la que las demás personas pudieran comprenderlo de una forma clara. ¿Sabes qué son las técnicas o pasos para realizar una comunicación escrita efectiva? Ok. En primer lugar, establecer el objetivo. En este se define el propósito de la comunicación y se define el mensaje clave que se quiere transmitir. En segundo lugar, se establece el destinatario. Establecemos a quién o a quiénes va dirigido nuestro mensaje, ya sean empleados, clientes o una audiencia más amplia. Se analizan las necesidades que tenga nuestro receptor. En tercer lugar, se estructura el contenido. Se recopila y se organiza la información relevante. También se estructura lo que es el mensaje de manera lógica y clara para que sea entendible. En cuarto lugar, se redacta el mensaje asegurándose que sea coherente y no tenga errores, utilizando un lenguaje claro y conciso de fácil entendimiento. En quinto lugar, se revisa y se edita la gramática, la ortografía y pues asegurándose de tener claridad en el mensaje. En sexto lugar, se organiza y se presenta. Se escoge un formato adecuado, ya sea en informe, por medio de correo electrónico o el que sea más fácil y se adapte a lo que queremos transmitir para enviarlo. En séptimo lugar, envío y seguimiento. Se envía el mensaje a la audiencia y se cerciora de que sea recibido de forma adecuada. También se busca que el mensaje esté pues claro, esté bien estructurado y no tenga ningún error para posibles malos entendidos. Por último, crítica y modificación. Luego de haber recibido las opiniones que nos enviaron respecto a nuestro mensaje, lo que haremos será modificarlo para que esté bien escrito y tengamos otra posible respuesta. Las características que tiene la comunicación principalmente son 4. La primera se integra con personas. Esto se refiere a que 2 o más personas le den un sentido o un significado a lo que transmite la otra persona. Esto buscando la unión entre ellos. La segunda es transaccional. Esto se refiere a que 2 o más personas logren comunicarse y entenderse con el fin de transmitir pensamientos o emociones. Bueno, la tercera es dinámica. Esto se refiere a que la comunicación es constante entre esas 2 o más personas y que esta puede variar. Bueno, y finalmente la cuarta es afecta recíprocamente. Esto se refiere a que la comunicación entre 2 o más personas, sus reacciones u opiniones puedan afectar a la opinión o comunicación de la otra persona. Y para entrar en más detalle, hay ciertas características específicas para la comunicación oral y escrita. La comunicación oral tiene como principal característica que depende mucho de la memoria de la persona, también que es inmediata y que obviamente se interactúa entre las 2 o las demás personas que haya en ese momento. Y la escrita, que tiene 2 principales características, que la primera es la permanencia, o sea, en donde se pacta y el tiempo que se conserve, y la estructura, que pues que tenga una coherencia, un sentido, dependiendo de su contexto.
Bueno, pero nunca se han preguntado cuáles son las ventajas y desventajas de la comunicación escrita. El día de hoy yo les hablaré sobre eso. Existe un registro permanente. Cuando nos comunicamos por medio de la escritura, existe un documento el cual puede ser consultado posteriormente, el cual es útil para los documentos, la documentación y las referencias. En segundo lugar, la precisión y claridad, ya que la documentación escrita nos permite revisar y estructurar la información antes de enviarla, reduciendo el índice de malos entendidos. Por último, nos da tiempo para reflexión, ya que el receptor puede tomar el tiempo necesario para procesar y mirar qué va a responder. En cuanto a las desventajas, está la falta de retroalimentación inmediata, la que puede retrasar la resolución de dudas que nos surjan en el momento. Otra de las desventajas son las posibles malinterpretaciones, ya que el tono y la emoción no se transmiten fácilmente, lo que puede llevar a tener malos entendidos. El costo y el tiempo, ya que puede ser más costosa de producir que la oral, y mucho más si son documentos extensos o formales. Por último, la sobrecarga de información puede resultar en una sobrecarga informativa, ya que normalmente este tipo de comunicación suele ser más larga y extensa. La comunicación dentro de la organización en la actualidad no está centrada solo en la interacción tradicional con el cliente. Hoy en día, las organizaciones dentro de sus rubros presupuestales contemplan inversiones en publicidad y estrategias de marketing, con la finalidad de comunicar, interactuar y atraer aún más a su cliente activo y a los clientes potenciales.